Buenos días alumnos, bueno, vamos a seguir con otra clase más de la materia de estructura de hormigón correspondiente a sexto año de la carrera de maestro mayor de obra. En este capítulo vamos a empezar a ver lo que es el comportamiento del hormigón armado y cómo es su dimensionamiento. Y entonces nosotros tenemos que, para el cálculo en estructura, comprende las siguientes etapas. Primero, es importante la elección del esquema estructural. Por otro lado, la determinación de los distintos estados de carga, el cálculo de las solicitaciones y la comprobación o el dimensionado de las secciones. Por eso es importante que primero en el esquema estructural se refleje cómo funciona realmente la estructura. Tenemos que adoptar las luces de cálculo, sus distintas formas de trabajo, las dimensiones generales y relativas de la pieza y las distintas condiciones de apoyo en que está trabajando la estructura. Se deben precisar además las cargas permanentes, las accidentales que actúan en la estructura y las condiciones de carga que provocan los efectos más desfavorables y que puedan hacer colapsar la estructura. Entonces, en el proyecto estructural, por un lado, el proyectista debe aprender a distribuir y proporcionar las partes de la estructura de manera que tengan una resistencia, la resistencia de la estructura, su montaje también sea práctico y siempre jugamos entre lo que es el cálculo y la economía de la estructura. Por otro lado, debe eh, cumplir o soportar las cargas de diseño, las deflexiones y las vibraciones. El costo, tenemos que tratar de dimensionar las secciones que siempre que cumplan las normas de cálculo de diseño, pero que sean las más chicas o las más económicas posibles. Y la factibilidad, su fabricación y montaje deben ser proyectadas para que su ejecución se realice sin problemas de acuerdo a los equipos o las instalaciones que tenemos para poder calcular la estructura. Siempre hay que seguir las especificaciones y los códigos de las construcciones. Las especificaciones se han diseñado no para restringir al proyectista, sino para proteger al usuario de la estructura. Después, por otro lado, no todos se encuentran en los reglamentos y siempre la responsabilidad final, en el caso de que colapse una estructura, recae sobre el proyectista y sobre el director de la obra. Vamos a ver ahora algunos de los distintos tipos de carga que también hemos visto el año pasado en el cálculo de estructuras metálicas y de madera. Por un lado tenemos las cargas muertas, son todas aquellas cuya magnitud y posición permanecen constantes durante la vida de toda la obra y que es el peso propio de la estructura y de las instalaciones. Después tenemos las cargas vivas, son las cargas variables de magnitud y posición debidas al funcionamiento propio de la estructura, para la cual nosotros la diseñamos. Ahí incluye el personal, el mobiliario y los empujes de las cargas de los almacenes. Y después existen otro grupo de cargas que serían las cargas accidentales, que esas están comprendidas por el viento, la nieve, el sismo. Acá vamos a ver, en el caso de un esquema estructural, digamos nosotros lo típico que vamos a tener en un edificio, eso que ustedes están viendo ahí es la forma de un pórtico. Siempre vamos a tener la fundación, la zapata, las columnas y las vigas. Y generalmente nosotros sobre las vigas van a apoyar como tapa para nuestro desarrollo de una vivienda, que serían los entrepisos o la cubierta, los que serían las losas. Acá tenemos la carga muerta, que es el peso propio del edificio. Y acá en donde tenemos como esquema sumamos, tenemos el edificio, por un lado tenemos la carga muerta que está constituida por el peso de la losa, las columnas, los muros, las paredes, bueno, toda la estructura. Es como si el edificio cuando lo decimos no está vacío. Después nosotros cuando lo vamos a ocupar, para lo cual los diseñamos, ahí está la carga viva, para la cual fue diseñada la estructura. Y después por otro lado tenemos algunas otras cargas accidentales que pueden ser vientos, distintos empujes, sismo, nieve, etc. Esas serían las cargas accidentales. Acá tenemos otro ejemplo, por ejemplo la carga muerta de un puente es el peso de las torres y de todo el tablero. Y después le agregamos para lo cual fue diseñado, que sería el tránsito, a ese serían la sobrecarga.
y esto también está sometido a algunas otras cargas accidentales que pueden ser viento o puede ser el viento o las cargas sísmicas, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hacer un pequeño repasito que después también lo vamos a ver en el diagrama de tensión y deformación del hormigón. Este era un diagrama que nosotros usábamos el año pasado para las estructuras metálicas. Acá tenemos, esto es tensión y esto es deformación. Si yo a una pieza de acero le aplico dos cargas que permitan estirarla, por ejemplo, como si fuera un hierro de acero de forma cilíndrica, yo le aplico dos cargas y los empiezo a estirar. Si yo lo empiezo a estirar, tiene dos procesos. La primera parte cumple la recta de deformación entre la tensión y la deformación sigue lineal. Y esta parte es la que se denomina rango elástico. Sigue un diagrama lineal. Para tanta deformación tengo tanta tensión, tengo tanta deformación. Y sigue una proporcionalidad. Después llega un punto, si yo sigo sometiéndole a esa pieza a más tensión, llega un punto que llega a lo que se denomina límite de fluencia. El material sufre, sin aumentar la tensión, sufre una deformación. Y después yo puedo seguir ya trabajando en lo que se denomina rango plástico. El material se puede seguir deformándose, lo sigo aplicando tensión, 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 hasta que aparece la máxima tensión que puede lograr la pieza. Y cuando llega a la máxima tensión, llega un punto en donde se produce la rotura. Generalmente a veces la rotura en el caso del acero es menor que la tensión máxima. Y acá tenemos el diagrama de fluencia. Entonces, habíamos dicho, ese es el rango elástico. Y después que cumple eso, comienza el rango plástico. Bueno, para el cálculo de la estructura vamos a utilizar dos métodos. Uno que es el método clásico, que supone una relación lineal entre la tensión y deformación del hormigón. Se determinan las cargas máximas de servicio y se dimensiona de tal modo que las tensiones del hormigón y del acero no superen una fracción de la resistencia de los materiales. A esa resistencia se la denomina tensión admisible. Y después, por otro lado, tenemos el método de cálculo en los estados límite, en donde la relación entre la tensión y la deformación ya no es lineal, se establece una relación que no tiene una forma lineal. Esa forma no representa la verdadera distribución de tensiones, pero como son compatibles con los datos experimentales, es la que vamos a utilizar. Luego se determinan las solicitaciones máximas de servicio, en donde estos valores se multiplican por un coeficiente que aumenta esa tensión, por eso decimos se mayora con un coeficiente de seguridad. Y después tenemos que la solicitación última, que es la que produce el agotamiento de la pieza, es como si los materiales estuvieran a la resistencia igual a la resistencia real, y es la que está como elegida como cálculo. Bueno, muchísimas gracias y seguiremos luego con la continuación de este capítulo. Hasta luego.